todo ese potencial, todo este potencial, ¿cierto? Como no lo podemos reconocer directamente, sí podemos comprenderlo desde el punto de vista de un símbolo. Por eso que, por ejemplo, los budistas tenemos altares, ¿verdad? Con pinturas, ¿cierto? Con estatuas, ¿verdad? A pesar de que muchos pueden interpretar que eso es una especie de, una forma de rendirle culto a alguien. En realidad, lo que buscamos con eso, ¿cierto? Con esas estatuas, con esas pinturas, es una forma de conectarnos con este principio que le llamamos naturaleza búdica o budeidad. Por eso lo usamos, ¿no? Es una forma fácil de poder comprender eso, pero hay una gran brecha que nos separa entre lo que representa dicha estatua o pintura y nuestra propia condición. Con la práctica de la meditación, la idea es que esa brecha se vaya cortando rápidamente, ¿no? Y uno pueda realmente poder comprender esto, que llamamos Buda, ¿cierto? Que no es una persona afuera, sino que es nuestra propia condición, ¿verdad? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otros sistemas donde, como en el hinduismo, ¿verdad? Donde uno lo que busca es básicamente fundirse con el estado absoluto, con Dios o como uno lo quiere llamar. En la tradición budista, en el budismo, lo que nosotros queremos básicamente es reconocer esta cualidad que llamamos Buda en nosotros mismos. Es más bien lo que nos impide reconocerlo, es más bien un problema de cognición, ¿cierto? No es un problema, ¿cierto? Un tipo de cognición, no un problema de percepción, podríamos decirlo, no es algo que nos falte, ¿verdad? Como en el caso del hinduismo, ¿cierto? Nuestra alma individual, ¿verdad? Necesita fundirse con la superalma, porque la superalma lo tiene todo, lo es todo, para el caso de los hindúes. Pero en el caso del budismo, nosotros, nuestra naturaleza es completa, por eso le llamamos naturaleza, ¿no? Si no fuera natural, si no fuera naturaleza, ¿cierto? ¿Verdad? Necesitaríamos agregarle algo, ¿verdad? Pero como es una naturaleza, ¿cierto? No necesita de nada, no depende de nada. Entonces, algunos budistas dicen, por ejemplo, que el Buda niega lo que es el yo, niega el ego. El ego no existe, pero eso no es real. Lo que el Buda rechaza, lo que el Buda refuta es la imputación que tenemos con respecto a lo que es nuestra identidad. Lo que nosotros pensamos que somos, el Buda dice, no es eso. No es realmente, no está ocurriendo realmente así. Cuando uno corta esa noción, ¿cierto? Logra el estado del Buda. En pocas palabras, podemos resumirlo así, ¿no? Logra el estado del Buda. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Nuestra naturaleza como Buda es lo que llamamos a veces verdadero yo. En algunos libros nos explica así, algunos maestros nos lo explican así, pero en sutras como el Mahaparinirvana Sutra, que es un texto, la versión Mahayana del sutra, porque hay una versión Theravada del canon. En el sutra Mahayana, ¿cierto? El Mahanirvana o Mahaparinirvana Sutra. Ahí explica, ¿verdad? Se explica que esta naturaleza última es lo que se considera como verdadero yo. Bueno, esto fue una nota extra, ¿no? No era parte de lo que quería conversar con ustedes hoy día, pero era una nota extra. Entonces, esa naturaleza última, ¿cierto? Está simbolizada bajo la forma de algo, bajo la forma de un Buda, en este caso, bajo una pintura de estatua. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy aferrados a nuestro propio cuerpo, muy aferrados a la forma. Entonces, aquello que nos aferra, nos produce aferramiento, nos puede liberar de esa aferramiento. Si utilizamos la misma forma, ¿cierto? Lo mismo que nos condiciona nos puede liberar de esa condición, ¿cierto? Como es tan abstracto, ¿cierto? Tan difícil de poder comprender realmente lo que es la naturaleza búdica de momento para nosotros en este nivel, ¿cierto? Lo podemos, sin embargo, simbolizar y resumir en un símbolo. Por eso usamos esta pintura, ¿no? Entonces esa foto que aparece ahí, que tienen ustedes en la plegaria, y que aparece, ¿verdad? ¿Cierto? Que está en la pantalla, ¿verdad? Representa todo ese potencial. Entonces lo que vamos a hacer es observarlo un rato y mirarlo. Entonces cuando lo estamos mirando, lo estamos observando, podemos a momentos, ¿verdad?, cerrar un poquito los ojos y tratar de recordar esa forma en nuestra mente. Y cuando estamos haciendo ese proceso estamos meditando, es una forma de meditar, ¿verdad? Esto es lo que se llama en la tradición antigua budista Buddha Anusati.
o Buddha Nusiriti, ¿no? En sánscrito. Es decir, mindfulness o atención en las características del Buda, o la recolección del Buda, ¿verdad? Recordar los atributos del Buda, las características del Buda. Entonces uno medita en eso. Y si uno hace eso, ¿cierto? Si uno piensa en el Buda, uno medita un rato en él. En otro famoso sutra, llamado Prajnaparamita Sutra, el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Se dice que cuando uno recuerda al Buda, recuerda su nombre o su forma, el Buda realmente se está manifestando y se hace vivo para uno. Entonces, luego de que uno visualiza un momento al Buda, uno piensa, el Buda representa todo lo que yo, ¿cierto? En este momento no tengo, pero en mi propia naturaleza es inseparable de mí. Yo y el Buda somos inseparables, no hay diferencia entre mi mente, ¿cierto? Mi naturaleza, la mente y la condición del Buda son una sola. Eso es lo que yo debo pensar. Entonces ahora quiero cultivar la meditación para descubrir esa propia cualidad en mí, esa propia naturaleza en mí. Entonces, con eso en mente, pasamos a la página 2 del texto, ¿verdad? Y recitamos todos juntos la plegaria del refugio. La plegaria del refugio, que es el segundo párrafo, el segundo verso que aparece ahí. Lo vamos a recitar todos juntos, ¿verdad? Con esta intención de despertar en nosotros mismos, ¿verdad?, la sabiduría y la compasión ilimitadas del Buda. Budam Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Imaginamos que el Buda, desde afuera hacia adentro, se hizo de luz, y esa luz se vuelve del tamaño de una pequeña esfera, del tamaño de una arveja, que se disuelve en nuestra propia coronilla, ingresando por dentro de nuestro cuerpo hasta la altura del corazón y llenando el cuerpo completamente de luz. De modo que nuestro cuerpo completo se vuelve una masa de luz.
se transfigura completamente en luz y esa luz a su vez comienza a disolverse desde afuera hacia adentro, convergiendo nuevamente en esta esfera que está a la altura de nuestro corazón. Y finalmente esa esfera se disuelve nuevamente en luz hasta desaparecer completamente. Y uno imagina que la naturaleza del Buda y nuestra propia condición son una sola. Mantenemos los ojos entreabiertos y descansamos un rato en este estado, sin conceptos, sin pensar en algo en particular, sin visualizar nada. Solamente manteniendo nuestra propia lucidez, claridad. Si podemos relajarnos un rato ahora, descansar un poquito, como para refrescarnos, ¿no? La idea es que esto que hicimos, ¿cierto? Previamente, se escucha, ¿cierto? ¿No? Muy despacio. Puede ser el micrófono. Vamos a arreglarlo. Ahí se escucha mejor, ¿no? Sí. Problema con el micrófono. Esto que hicimos anteriormente, ¿cierto? Es una forma de cultivar refugio, más al estilo de la práctica tántrica, podríamos decir, ¿no? No tan sútrico, ¿cierto? Pero lo mismo se puede llevar si uno lo quiere hacer de manera más sencilla, en la forma sútrica, simplemente pensando que no está ante la presencia del Buda. Entonces, uno imaginando que está ante la presencia del Buda, ¿cierto? La intención pura de uno y los votos que ha hecho el Buda, ¿cierto? En el camino a convertirse en un Buda perfecto y completo, ¿verdad? Hacen que el Buda realmente se vuelva vívido para nosotros. Y eso es un poco el principio de muchas de las prácticas del budismo, en particular de las prácticas del Tantra, del sistema de práctica que hace en la tradición budista que existe en el Tíbet, en Nepal, en Japón, ¿cierto? Que es lo que llamamos Vajrayana, ¿no? O Mantrayana, ¿cierto? El vehículo Vajra o el vehículo del mantra, ¿no? Esta práctica que hicimos un poco está más enfocada para ese lado, ¿verdad? Pero los principios de este sistema de práctica, donde uno visualiza al Buda, ¿verdad? Y lo recuerda, ¿cierto? Con todas sus características, y piensa en sus atributos, ¿verdad? En su aspecto, o recuerda su obra, ¿cierto? Lo que hizo, ¿verdad? Se llama Buda Anusati, lo pueden buscar por ahí en internet, ¿cierto? Buda Anusati, Buda Anusiriti.
Y esta práctica existe desde la tradición antigua del budismo, así que no es una cosa nueva nomás de ahora, es una práctica que lleva muchos años, muchos siglos, y la comenzaron haciéndolo, practicándolo, venía ya con un antecedente previo en la tradición de los Esharamanas, ¿verdad? Pero dentro de la Sangha del Buda, ¿cierto? La empezaron a practicar los monjes, de manera de ir recordando siempre al Buda, ¿verdad? Llevarlo, ¿cierto?, al corazón de uno, a la mente de uno, ¿no? Así que es una práctica bien, bien potente. Si uno la practica, no va a tener ninguna duda realmente de que las tensiones de la mente, los obstáculos mentales, emocionales se van a empezar a dispersar. Así que es una práctica bien poderosa. Un día, si las condiciones nos acompañan, podemos hacer la práctica, esa misma práctica que está en ese sutra. Yo después les puedo mandar el texto y la podemos hacer porque contiene un mantra que es el Dharani del Buda Shakyamuni, que es básicamente una forma de Guru Yoga, de una práctica de Guru, donde se ve al Buda como el Guru, ¿cierto? Pero esa práctica está en los sutras. Y les puedo mandar una explicación del sutra, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el sutra? Está en ese texto, creo que en algún momento lo hemos hecho nosotros acá, en más de alguna oportunidad. Así que, si las condiciones nos acompañan, la podemos hacer un día, la podemos transmitir también por internet. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el día de ayer, ¿no? Estamos todavía hablando, ¿cierto?, sobre los componentes de Shamatha, ¿sí?, los componentes de la meditación todavía, ¿cierto? Lo mismo que hablamos al principio, ¿cierto? Shamatha Vipassana. Y dijimos que en un comienzo, cuando uno quiere practicar meditación, ¿cierto?, y uno es principiante, es más fácil poder utilizar métodos, soportes más seguros que nos enseñen a meditar, que nos permitan meditar. Es decir, meditar en un soporte, en un objeto específico, ¿no? Y la razón por la cual se estila hacer las cosas así es que uno debe ir de manera gradual acostumbrándose y familiarizándose con la mente, ¿no? A pesar de lo obvio que parezca la mente, ¿cierto? Dijimos que justamente por ser lo más obvio, esta mente, ¿verdad?, es lo más desconocido, ¿cierto? Lo que menos notamos realmente. Entonces, para ello necesitamos un proceso que nos ayude a ver, ¿cierto?, que nos ayude a notar lo que es obvio, ¿cierto? Básicamente a notar cuáles son las características de la mente, que es realmente esta mente. Entonces, cuando hablamos de naturaleza de la mente, o estado búdico, o budeidad, cualquiera sea el nombre que le demos, ¿cierto?, a este estado último, a este tipo de sabiduría, no se habla solamente de la naturaleza búdica, sino que también hablamos de nuestra naturaleza a nivel convencional, ¿cierto? Esta mente que experimenta sufrimiento, dolor, ¿verdad? Esa es nuestra mente convencional. Es decir, qué es lo que está pasando, ¿cierto?, con nuestra mente, qué es lo que predomina en nuestra mente, ¿cierto? Si es la agitación o la somnolencia, si es la ira, ¿verdad?, si es la ignorancia, el deseo, ¿no? Es decir, es importante que nosotros conozcamos qué es esta mente convencional con la cual estamos operando día a día, ¿cierto? No solamente conocer la mente en un nivel abstracto, ¿cierto?, cuando hablamos, por ejemplo, de naturaleza búdica, porque cuando hablamos de la naturaleza búdica y la leemos, por ejemplo, en los textos budistas, esta se muestra de manera muy bonita, muy poética, romántica incluso. Pero necesitamos además poder descubrir, ¿verdad?, la naturaleza de la mente a nivel convencional, para luego descubrir lo que es esta naturaleza última de la mente, y poder ver cómo este tipo de cualidad, cómo este tipo de naturaleza se expresa en nosotros. Entonces hay una frase muy interesante, dijimos el día de ayer, de Milarepa. Yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado esto, ¿no? Cuando Milarepa explica que esta mente que dice no puedo y sufre, ¿cierto? Esa mente, dice Milarepa, es la mente del Mahamudra, ¿cierto? La mente última. Intelectualmente es difícil poder entender estas palabras, ¿no? Suenan muy bonitas, muy románticas, ¿cierto? Pero para poder entender esta frase, ¿cierto?, que se lee tan bonita, que se escucha tan bonita, necesitamos tener experiencia. Es decir, necesitamos practicar meditación. Necesitamos darnos esa oportunidad, crear esa oportunidad de sentarnos a solas a meditar y practicar.
Eso fue lo que terminamos en la sesión de ayer, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar ahora son de las secuencias de meditación o Bhavanakrama, ¿cierto? Que es lo que hemos estado explicando, ¿cierto? Hemos dicho que Bhavanakrama significa, ¿qué se acuerda? ¿No? Ya, yo creo que ya los debo tener ya aburridos a la mayoría de ustedes con la misma palabra. Bhavanakrama significa, Bhavana significa cultivar. Y era una de las palabras que el Buda usaba cuando hablaba de meditación. Entonces, cuando Buda hablaba de meditar, no ocupaba la palabra meditación, ¿cierto? En el sentido que la entendemos nosotros, sino que Buda decía que uno debía cultivar la mente, cultivar algo, ¿cierto? Entonces, el Buda explicó muchas formas de cultivar algo, ¿cierto? Cultivar la disciplina ética, ¿cierto? Cultivar la moralidad, ¿verdad? Buda habló también de que había que cultivar, ¿cierto? La mente, ¿verdad? Y además Buda dijo que había que cultivar sabiduría, ¿cierto? Esas tres cosas, que es lo que nosotros llamamos formalmente el octuple noble sendero, ¿cierto? Que consta de tres aspectos, ¿verdad? Disciplina ética, entrenamiento mental y sabiduría, ¿verdad? Esas tres cosas. Esos tres aspectos, ¿cierto? De este octuple noble sendero es el camino que nos lleva al cese del sufrimiento de acuerdo al Buda. ¿Okay? Entonces ahora, cuando alguien les pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa Bhavana? Significa cultivar. ¿Qué es lo que hay que cultivar? La mente, ¿cierto? Y Krama, que es la otra parte de la palabra Bhavanakrama, significa gradual o en etapas. ¿Verdad? Bueno, Kamalachila, ¿cierto? Que es este monje maestro, mejor dicho, indio, budista, escribió este texto del Bhavanakrama que hemos estado estudiando en 3 capítulos, ¿verdad? Donde él básicamente enfatiza las distintas etapas de la meditación, ¿no? Entonces, básicamente en este texto del Bhavanakrama, mucho de él se explica desde el punto de vista de los sutras, en particular de los sutras del Mahayana, con algunas ideas del Tantra. Ese texto después se traduce al tibetano con el nombre de Komrim, que significa lo mismo, ¿no? Meditar en etapas, ¿no? Y en particular lo que se traduce en este libro de 3 capítulos es el segundo, que es donde más se habla de meditación, en el segundo capítulo. Pueden encontrar, de hecho, este capítulo en inglés. No sé si hay alguna versión traducida al español, pero lo pueden encontrar en inglés. Ahora, el primero y el tercero no fueron traducidos, pero todos los textos se basan de alguna manera en los escritos de maestros como Asanga y Maitreya, ¿cierto? Que fueron maestros súper importantes de la tradición budista, en particular importantes para la tradición mahayana, ¿no? Asanga escribe, ¿cierto?, 5 tratados importantes sobre la meditación, ¿verdad? Que los pueden ustedes ubicar por internet, ¿verdad? Que son el ornamento de los sutras del Mahayana, ¿cierto? Ese es el primero. Diferenciando el medio de los extremos es el segundo. Y el tercero es los niveles de los Echaravakas. Y en base a estos 3 textos o compendios, podríamos decirlo, Kamalachila escribe su texto, su propio texto, que resume los aspectos esenciales de la meditación, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia este texto, sus enseñanzas de Shamatha son aplicables a todas las escuelas budistas. Donde sea que uno vaya, quiera practicar, ya que sea que practique Theravada, practique Zen, practique la tradición tántrica, ¿verdad? Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de estas escuelas en la que uno practique esta visión de Kamalachila es aplicable a todas estas escuelas. En la introducción del capítulo 1 del texto, que fue traducida a pedido del Dalai Lama, ¿cierto?, directamente del sánscrito, Kamalachila explica que va a enseñar brevemente a los estudiantes, a los discípulos, en particular a los principiantes, lo que son las secuencias de meditación, cómo uno debe empezar a practicar meditación. Y esta forma de explicar la meditación es lo que corresponde a la conducta, al aspecto de la conducta en los sutras del Mahayana, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que uno lee, se las voy a leer textual, ¿ya? Dice
lo siguiente, en la primera parte del Vajanakrama, dice, aquellos deseosos de obtener la omnisciencia rápidamente, el estado del Buda se refiere a eso, ¿no? En esencia, deberían tratar de practicar tres cosas: karuna o compasión, bodhicitta o la mente iluminada, es decir, amor y compasión, inseparables de sabiduría, y finalmente pratipati o comprensión. A veces nosotros decimos que uno debiera, cada vez que uno trata de escuchar enseñanzas del Dharma, ¿verdad?, debiera aplicar los tres tipos de disciplina, o los tres tipos de sabiduría: la sabiduría de escuchar, la sabiduría de reflexionar y la sabiduría de meditar. Entonces parte de eso que dice Kamalachila está conectado con estas tres sabidurías, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede decir que hay un componente emocional, que es compasión o karuna, que uno debiera cultivarlo. Hay un componente intelectual, que es pratipati o comprensión, ¿verdad? Estos dos, ¿cierto? Karuna, compasión y pratipati, comprensión, funcionan en un nivel convencional, dentro de la verdad convencional, o ¿cierto?, la realidad convencional que la explicamos en un comienzo. Y el tercero, ¿cierto?, que es bodhicitta, funciona en un nivel último. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compasión y sabiduría, nos estamos refiriendo no solamente a la compasión y la sabiduría desde el punto de vista relativo, sino que nos referimos al nivel último, que es la naturaleza de la mente. Eso es bodhicitta. Muchas veces se habla de bodhicitta, especialmente en la tradición tibetana, se habla mucho de la bodhicitta, pero nunca se explica realmente qué es esa bodhicitta. Literalmente los maestros la traducen como la mente de la iluminación, pero no te dice realmente a qué conduce eso, ¿cierto? Cómo lo debes cultivar. Entonces aquí hay una forma de explicar un poco cómo se debe cultivar. Entonces uno debe entender que karuna, ¿cierto?, compasión, es la raíz básica, ¿cierto? Es la fuente de todas las enseñanzas del Buda, la compasión. El Buda, de hecho, decide enseñar el Dharma por compasión a los seres. Entonces, siendo karuna, ¿verdad?, la base de toda o la raíz de todas las enseñanzas búdicas, uno debiera meditar en ellas desde un comienzo. Hay varias formas de poder practicar compasión. Varias formas, no hay una sola. Vamos a dar algunas ideas, ¿cierto?, de cómo cultivar compasión. Sobre esto, ¿cierto?, el Bodhisattva Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión, dice lo siguiente, en un famoso texto que pueden encontrar por ahí, que se llama Arya Dharma Sangiti. Él dice lo siguiente, dice: oh Señor, porque le está hablando al Buda, ¿cierto? A diferencia de los sutras del Karon Pali, que son los sutras más antiguos, los sutras Mahayana, siempre hay un Bodhisattva y el Buda. Y generalmente el Bodhisattva es el que expone la visión del Dharma en ese sutra, ¿no? Entonces, Avalokiteshvara dice: oh Señor, un Bodhisattva no debería recibir instrucción en varios dharmas o varios métodos. Si él practica como método un solo dharma, con devoción, todos los otros dharmas serán suyos. Los tibetanos dicen algo muy similar también. Dicen: si tú practicas un yidam, realizas todos los yidam, ¿cierto? El yidam es la deidad de meditación, ¿cierto? Eso dicen los tibetanos, ¿no? Eso que dicen los tibetanos está basado en esta idea, explicado lo Kiteshvara. Por lo tanto, y que es una cosa que yo también lo digo, bueno, y obviamente es porque lo dicen muchos maestros, ¿verdad? Si uno solamente practica un solo método con mucha profundidad y devoción, y se dedica completamente a cultivarlo, va a obtener realización de ese método. Y ese método es la esencia de todos los métodos del Dharma. Entonces, en este mismo texto, Avalokiteshvara dice: este Dharma único es la gran compasión. A través de la gran compasión o Maha Karuna, todos los otros dharmas del Buda están en la palma de la mano del Bodhisattva. Y después él sigue diciendo en este mismo sutra, aquí se los estoy leyendo literalmente, ¿no? Dice: oh Señor, tal como cuando un rey Chakrabarti, que es un emperador, ¿cierto?, un tipo de rey que a través de la cultivación de su mérito y sabiduría, solamente con su voluntad es capaz de dirigir a su pueblo, ¿no?
Y a través de su voluntad, todas las cosas salen, ¿cierto? Según lo dicta su voluntad, surgen, se manifiestan. Tal como un Chakravartin, dice, mueve su joya chakra y todos sus ejércitos se mueven a su orden. La Maha Karuna, o la gran compasión del Bodhisattva, hace que todos los otros métodos y enseñanzas sigan. Tal como todos los sentidos funcionan mientras el aliento de la vida permanece, así mientras permanezca la gran compasión, todos los otros dharmas se generan naturalmente para el Bodhisattva. Y es interesante porque eso muestra la base de toda la enseñanza budista. Claro, aquí está con más alegoría, ¿cierto? Con un lenguaje un poquito más romántico, más poético, pero cuando uno reflexiona en ello, se da cuenta que la base del Dharma, de la Dharma del Buda, está ahí, centrada, ¿cierto?, en la gran compasión. En otro texto, que es el Arya Kaya Shirsha, dice lo siguiente, dice, Manjushri, ¿cuál es el comienzo de la conducta de los bodhisattvas y cuál es su objeto de meditación? Manjushri responde, oh Devaputra. Devaputra significa hijo de los devas, ¿no? O hijo de los dioses. En el comienzo de la conducta de un bodhisattva está la gran compasión. Y su objetivo de meditación son todos los seres. Entonces, eso que está diciendo él es nuestra instrucción en la meditación. Nuestra mente a través de la meditación debe volverse compasiva y abierta hacia todos los seres. ¿Cierto? Si nuestra meditación es abierta, si nuestra mente es abierta, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de poder tener obstáculos, ¿verdad?, en nuestra vida, problemas con los demás seres, ¿cierto? Y nosotros deberíamos ver un progreso en nuestra conducta hacia los demás, ¿cierto? En la forma de mejores relaciones con las demás personas, con nuestro entorno, ¿verdad? Una actitud, ¿cierto?, de uno más armoniosa con el resto. Pero si estamos practicando meditación y vemos que ocurre todo lo opuesto, ¿cierto?, que tenemos más conflicto con los seres, que las personas se vuelven más complejas para nosotros, más complicadas y pasamos más malos ratos, ¿cierto? Y nosotros caemos en una actitud de más ira y negatividad, entonces quiere decir que hay algo que está ocurriendo con nuestra meditación. Entonces, en ese mismo texto dice que la gran compasión inspira a los bodhisattvas, dice, a tener poca preocupación por sí mismos y trabajar asiduamente para la acumulación de mérito a través de largos periodos de tiempo con el solo objetivo de el bienestar de los demás. Ahora, cuando dice eso, uno no debe pensar que uno debe andar todo andrajoso por la calle, ¿cierto?, despeinado, ¿verdad?, sucio, sin haberse lavado. No dice eso, sino que la verdad es que generalmente estamos preocupados siempre de nosotros y no estamos pensando en los demás. Entonces, cuando queremos ser felices, basamos nuestra felicidad en las cosas y en otras personas, en vez de cultivar una felicidad que venga de nosotros mismos, de nuestro propio estado de autocontentamiento, ¿cierto?, de autocomplacencia, de autolucidez, de presencia, ¿cierto?, mental. Yo siempre me gusta a mí sacar ejemplos de los grupos de Facebook, ¿verdad?, o de lo que uno encuentra por internet, porque son prácticos. Y por ahí alguien decía que una de las cosas que los budistas enseñaban era el desapego, ¿cierto?, que los budistas enseñan el desapego. Y yo le tuve que corregir a la persona diciendo que en realidad eso no era realmente así, ¿no? El desapego es una visión occidental, que básicamente es un tipo de despreocupación, de cortar el vínculo con los demás, ¿no?, de que los demás no te importan realmente. Sin embargo, en la enseñanza budista, Buda jamás enseña el desapego, sino que enseña algo muy distinto que se llama no apego. Y no apego básicamente es una actitud de mindfulness, una actitud de presencia mental que no depende de nada más que de tu propio estado de presencia mental, de tu felicidad, lo que tú experimentas como felicidad, depende de tu propio estado mental. Eso es verdadero no apego. Pero es completamente distinto a decir que tú tienes que ser desapegado. Al contrario, si tú realmente practicas el no apego, estás más preocupado de las demás personas. La diferencia radica en que tú no estás buscando ganancias, ¿cierto? No estás desarrollando expectativas con los seres. Es interesante esto porque a nosotros nos ocurre lo contrario. Cuando queremos ayudar a alguien, ¿cierto?, estamos esperando que la persona nos dé las gracias, ¿cierto?, para hacernos sentir bien, ¿cierto?, hacer que valga la pena, ¿verdad?, el esfuerzo que estamos haciendo. Sino como que no importa, ¿verdad? Si la persona, muchas veces
pensamos eso, ¿no? En algún momento, ¿cierto? Si la persona nos da las gracias, este gallo no valora lo que uno está haciendo, ¿cierto? No lo voy a volver a ayudar de nuevo para la próxima. A todos nos pasa en algún momento, ¿no? Pero eso es porque tenemos expectativas, tenemos apego. Bueno, la línea de fondo, ¿cierto? Es que para el bienestar de los seres, ¿cierto? ¿Verdad? En términos de la maja karuna, de la gran compasión, ¿verdad? No hay gozo al cual el bodhisattva renuncia en beneficio de otros. Esa es un poco la línea de fondo que se las estoy leyendo literalmente que aparece en ese texto, ¿no? ¿Verdad? Y después dice el mismo texto, dice, de esta manera, involucrándose a sí mismo en las situaciones más difíciles y por medio de acumular mérito, rápidamente obtiene la omnisciencia, el bodhisattva, uno, ¿no? Se supone que uno está apelando a uno, ¿verdad? Uno es el que está recorriendo el camino del bodhisattva, en teoría. ¿Cierto? Queremos convertirnos en budas, ¿verdad? Queremos cortar con nuestros sufrimientos, ¿cierto? Se supone que recorremos el camino del bodhisattva, ¿verdad? Por consiguiente, la raíz de todos los buddha-dharmas, ¿cierto? De todas las enseñanzas del Buda, es Maha Karuna, es la gran compasión. Entonces el texto termina diciendo, fue a través de sostener la gran compasión que el señor Buda, después de obtener la iluminación, la omnisciencia, continuó trabajando para el mundo entero. La gran compasión del señor Buda, dice, es la razón misma por la cual el señor no entró al nirvana. Es curioso eso porque nosotros leemos los textos budistas y siempre se dice que el Buda muere y entra al nirvana. Eso cuenta la tradición antigua, pero la tradición mahayana se dice que el Buda nunca realmente vino al mundo. Nunca realmente entró al nirvana porque siempre estuvo, de alguna manera, su aspecto, ¿cierto? De la forma, siempre estuvo beneficiando a los demás seres, constantemente, ¿cierto? Y uno puede leer esas trazas, ¿verdad? En los famosos Yataka Sutras, ¿cierto? Los sutras de los Yataka. Entonces explican las medidas previas del Buda, como un bodhisattva. Incluso cuando el Buda logró la iluminación, nosotros vimos una forma del Buda. El Buda no estaba realmente ahí. Nosotros vimos una forma de él, una emanación de él, para poder beneficiarlos, para que nosotros tuviéramos contacto con sus enseñanzas. De hecho, hay una parte en la que el Buda dice, cuando logra la iluminación y lo van a visitar los dioses, ¿verdad? Como Indra, Brahma, ¿cierto? Ellos le piden que por favor haga girar la rueda del Dharma. Y él dice que él en un momento se niega y dice que en realidad va a ser muy difícil poder explicarles esto que él ha podido comprender, que este Dharma que él ha realizado, ¿cierto? Es algo muy difícil de poder comprender realmente, ¿no? Pero después los dioses insisten en que por favor enseñe el Dharma a los seres. Y él debido, ¿cierto?, a esa insistencia y por compasión a los seres decide enseñar el Dharma. Esa es la vida del bodhisattva, es la conducta del bodhisattva, la compasión. Entonces, una de las formas de meditar en la compasión, ¿cierto?, es pensar y reflexionar constantemente en el sufrimiento de los seres. Esa es una forma de poder meditar en la compasión. ¿Okay? Así que vamos a hacer un poco esa meditación después del break. Vamos a descansar. ¿Cómo hacer una de la alegría? Despacio, despacio, lentamente. Vamos a descansar un poquito ahora, 10 minutos, y vamos a retomar. Tomamos la postura de meditación y vamos a hacer lo siguiente. Vamos de nuevo a partir un poco con el mismo principio, ¿cierto?, que explicamos, ¿verdad?, de relajarnos, ¿cierto?, relajar un poco el cuerpo. Con la leve diferencia que ahora solamente vamos a darnos unos breves instantes, 1 o 2 minutos a lo sumo. ¿Ok? Y mientras estamos haciendo esto, yo los voy a ir guiando, un poco como para que tengan la pauta. Vamos a ir de a poco empezando a cultivar este aspecto de la compasión, ¿cierto? Meditando primero un poco en el sufrimiento de los seres, ¿eh?
Entonces vamos a relajarnos un momento, vamos a cerrar los ojos para este ejercicio. Vamos a tomar la postura. Y vamos a proceder a mantenernos en la presencia de la postura. Lo que sea que surja en la mente, simplemente lo dejamos pasar. Mientras seguimos cultivando esta atención, debemos pensar en toda la depresión, ansiedad e irritación que generamos en nosotros mismos por el hecho de ver siempre todo sufrimiento como algo desfavorable, algo que debemos evitar a toda costa. Y debemos pensar en cuán inútil es esto y en cuántos problemas nos causa. Y debemos reflexionar un poco en estas ¿cierto? Dos ideas, ¿verdad? Básicas, ¿cierto? El hecho que estamos siempre tratando de evitar sufrir, de experimentar sufrimiento, ¿cierto? De verlo como algo desfavorable. Y por otro lado, en reflexionar sobre cuán inútil, ¿cierto? Es tratar de rechazar esto, de evitar esto, ¿cierto? Y los problemas que nos causa, ¿verdad? El tratar de evitarlo.
generamos mucha aversión. Cuando experimentamos, ¿verdad?, algún tipo de sufrimiento, ¿cierto? Cuando alguien nos hace daño. Entonces debemos tratar de obtener un tipo de convicción, ¿cierto?, de lo inútil que es todo eso, ¿cierto? Toda esa energía mental desperdiciada, energía emocional también desperdiciada, generar temor, rechazo, aversión. Y desde ese punto de vista, reflexionamos brevemente en todo el sufrimiento que se genera en el reino humano, debido al hambre, debido a los conflictos sociales, debido a las guerras, ¿cierto? Como todas estas experiencias, ¿verdad?, separan a los seres humanos. Como nos separamos más todavía debido a nuestras creencias, debido a nuestras ideologías, ¿verdad?, a los conceptos que nosotros tenemos sobre el mundo, sobre las cosas, debido a nuestra confusión mental, ¿cierto? De ver a seres buenos y ver seres malos, de pensar que los seres buenos y los seres malos son intrínsecamente buenos o malos, cuando en realidad no, eso no está ocurriendo así. De separarnos por nuestras opiniones políticas, pensando que si los demás no piensan como nosotros, están en contra de nosotros. Entonces eso es lo que uno debe cortar primero. Es lo que en algunas tradiciones llaman visión dualista. Yo por un lado, los demás por otro lado. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Y podemos dirigir nuestra atención ahora, observando el sufrimiento que experimentan otros seres que están cercanos a nosotros, como los animales, por ejemplo. ¿Cierto? Animales que son perseguidos por otros animales, animales que son usados por su piel, por su carne, ¿cierto? Simplemente por satisfacer un capricho, ¿verdad? Por entretención incluso. Y podemos ponernos en el lugar de esos animales, ¿verdad? Como si estamos siendo, ¿verdad?, como si estuviéramos siendo perseguidos por otros animales, ¿verdad?, sintiendo desesperación, ira, cierto miedo. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en este mismo instante, ¿cierto?, cuando experimentamos miedo, ¿cierto?, ira, estrés, tensión, ¿verdad?, en el reino humano, estamos experimentando las mismas emociones que experimenta un animal, ¿cierto? La misma negatividad que experimenta un animal, por lo tanto, tanto los animales como nosotros los seres humanos experimentamos sufrimiento. Rechazamos el sufrimiento y abrazamos la felicidad. Y podemos usar esa misma visión de las cosas, ¿verdad?, para reflexionar acerca del sufrimiento que experimentan otros seres en otros reinos, por ejemplo, el sufrimiento que experimentan los seres de los mundos de los infiernos, ¿verdad?, quienes habitan en mundos, ¿verdad?, donde se experimenta intenso frío o intenso calor.
o incluso mundos donde se experimenta dolor físico, ¿verdad? Donde uno siente el cuerpo, ¿verdad?, atravesado por púas, de diversos tipos de sufrimiento. Y podemos darnos cuenta que ese sufrimiento, ¿verdad?, lo podemos extrapolar a nuestra realidad humana y vemos sufrimientos muy similares en otros seres humanos, como aquellas personas, ¿verdad?, que viven en las calles y que durante invierno experimentan sufrimiento debido al intenso frío y durante el verano experimentan sufrimiento debido al intenso calor, incluso llegando al punto de morir. Otro tanto con el sufrimiento de los seres que habitan en los mundos donde se experimenta hambruna, ¿verdad?, como los espíritus hambrientos. Podemos ver ese mismo nivel de sufrimiento en seres, por ejemplo, que piden comida, que no tienen dinero, ¿verdad?, para satisfacer ese hambre. O en lugares en el planeta, ¿verdad?, donde los seres que habitan experimentan, ¿cierto?, un intenso sufrimiento debido a la hambruna. ¿Cierto? Estos tres reinos, ¿verdad?, que son el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos y el reino de los seres infernales. Podemos ver ese mismo nivel de sufrimiento en nuestro reino humano, que corresponde, ¿verdad?, a uno de los reinos superiores, ¿cierto?, de los 6 reinos de Samsara, en el mundo del deseo. Pero si observamos, ¿verdad?, con nuestro ojo mental, ¿cierto?, el sufrimiento que experimentan los semidioses, ¿verdad?, y el reino de los dioses, pensaríamos que ellos están en una situación mejor, ¿cierto? Si la comparamos con la nuestra, están en una situación mejor que nosotros, pero ambos reinos, ¿verdad?, semidioses y dioses, están constantemente luchando entre sí por la inmortalidad. ¿Cierto? Los primeros, ¿verdad?, experimentando intenso celo, y debido a esos celos, ¿verdad?, renacen en esos reinos, y los segundos, debido al orgullo que los hace renacer, ¿cierto?, en esos reinos producto de sus prácticas de contemplación, de meditación, de ascetismo, debido al karma, al buen karma que han generado en vidas anteriores, ¿verdad?, renacen en esos reinos, pero debido a que piensan que esos reinos de existencia en los que se encuentran son superiores al resto, olvidan que aún así ese mérito, ¿verdad?, que sostiene sus vidas, ¿verdad?, el buen karma que sostiene sus vidas, su existencia, en algún momento se perderá, en algún momento se agotará. Y cuando mueran, volverán nuevamente a renacer dentro de algunos de estos 6 reinos. Y podemos extrapolar ese tipo de sufrimiento, ¿verdad?, esa lucha constante. Podemos ver la verdad en nuestro reino humano, ¿cierto?, entre individuos, ¿verdad?, en nuestra población, que están en una situación mucho mejor que la del resto, pero que constantemente están compitiendo por poder, por dinero, ¿cierto? Tal es el caso, por ejemplo, de grandes empresarios, grandes ejecutivos de negocios que tienen todo al alcance, ¿verdad?, sin hacer mucho esfuerzo. Y podemos ver ese mismo tipo de sufrimiento, ¿verdad?, en otros individuos, ¿cierto?, que se pueden encontrar en la política, por ejemplo, en los medios de entretenimiento, ¿verdad?, que están constantemente compitiendo entre sí para tener más poder, más presencia. Y podemos darnos cuenta que en ninguno de estos 6 reinos del mundo del deseo, en el samsara,
es posible realmente experimentar paz duradera, felicidad duradera, y que la constante que uno experimenta siempre es insatisfacción, sufrimiento, ¿verdad? Especialmente por aquello que obtenemos y que no quisiéramos obtener, ¿verdad? Y aquello que esperamos obtener y que no podemos realmente obtener. Entonces constantemente nos debatimos entre el deseo y el rechazo, pensando que las cosas fuera de nosotros realmente nos pueden dar esa felicidad y pueden cortar con este sufrimiento que estamos experimentando. Y tratamos de evitar a toda costa aquellas cosas que nos hacen mal, ¿cierto? Cosas y personas también, ¿cierto? Que nos producen miedo, que nos generan aversión. Entonces en nosotros debe nacer, ¿cierto? Una convicción, ¿verdad? De que la constante, ¿verdad? Es dukkha en el samsara. La constante es dukkha, es satisfacción, sufrimiento. Y si queremos realmente experimentar, ¿verdad? Verdadera felicidad, debemos buscar las causas que producen sufrimiento en nosotros, dentro de nosotros, y no fuera de nosotros. Y cuando comprendemos, ¿verdad?, que nuestra experiencia del samsara, ¿cierto?, esta experiencia de sufrimiento no es distinta a la experiencia de los demás seres buenos y malos que hay, ¿verdad? Cuando comprendemos que todos realmente experimentamos cierto sufrimiento, nace en nosotros una intensa compasión, ¿cierto?, por querer salir de esta situación existencial y al mismo tiempo beneficiar a los demás seres, ayudarlos también a removerlos del sufrimiento. Y tratamos de conectarnos con alguna idea de la compasión, ¿cierto?, que tengamos, basada en experiencias previas, ¿cierto?, en la compasión que hemos experimentado, ¿verdad?, de alguien cercano a nosotros, como nuestros hermanos, nuestros padres, algún amigo o amiga, ¿cierto?, alguien cercano a nosotros, o que hayamos visto nosotros en alguien más. Y tratamos de conectarnos con ese principio, con esa idea de este sentimiento, de la compasión. Y una vez que nos conectamos con esta compasión, mentalmente tratamos de irradiar esta compasión primero hacia todos los seres que están adelante de nosotros, luego a los seres que están a nuestra derecha, todos los seres, luego todos los seres que están atrás nuestro, y después a todos los seres que están a nuestra izquierda, posteriormente a los seres que están arriba de nuestro, y debajo de nosotros, los seres que están en las direcciones intermedias también, finalmente irradiando, ¿verdad?, esta compasión hacia todos los seres sin diferencia, sea que nos agraden, sea que nos desagraden. Todos los seres, ¿verdad?, merecen nuestra compasión. Si nos molesta en algún momento el cuerpo, podemos cambiar un poco la postura, de modo a sentirnos cómodos, siempre manteniendo
este estado, ¿cierto?, de lucidez mental, de foco hacia los demás seres. Y si empezamos a experimentar conmoción en nuestros corazones, pena, por ejemplo, tristeza, dejamos simplemente de enfocarnos en los seres, podemos abrir levemente los ojos y relajarnos en este estado, sin visualizar nada en particular, sin seguir los pensamientos, simplemente relajados. Ok, soltamos la postura, descansamos un momento para refrescarnos un poco. En sus casas, ¿verdad?, cuando tengan tiempo también pueden hacer esto mismo, ¿verdad?, en distintas posiciones, ¿verdad?, en una silla, parados, recostados también. Entonces, hemos explicado que hay 4 formas de meditar, ¿verdad?, de pie, sentado, ¿cierto?, caminando, ¿verdad?, y recostados. En todas estas 4 hay 2 componentes que deben permanecer, deben estar presentes. Presencia mental o atención, que es lo mismo que decir mindfulness, y el componente de alerta, ¿verdad? Para los que no recuerdan, ¿cierto?, la atención debe ir dirigida hacia nuestro objeto, ¿cierto?, en este caso, ¿verdad?, el sufrimiento, la compasión hacia los seres, ¿no? Partimos un poco reconociendo el sufrimiento, ¿verdad?, observándolo un poco. Y al principio se puede volver un poco algo artificial, ¿cierto? Pensar en el concepto del sufrimiento, ¿verdad?, recordarlo un poco, se vuelve algo artificial, no es todavía algo natural. Lo mismo que la compasión, pero en la medida que uno lo empieza a entrenar, lo practica, ¿cierto?, esta idea del sufrimiento, ¿verdad?, y este sentimiento de la compasión se empieza a volver algo más natural, más espontáneo, ¿ya? Hasta que realmente uno puede decir que su mente está completamente empapada de esta compasión, ¿ya? Y no necesita hacer ningún esfuerzo para conectarse con ella, ¿cierto? Al principio nos conectamos con un concepto, pero después tratamos de que ese concepto se vuelva algo más vívido, algo más espontáneo, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces ese objeto se pierde, entonces uno, mientras está meditando, de pronto se le va la onda, ¿cierto? Y se pone a pensar en Júpiter, en Neptuno, en los ponis, ¿cierto?, los unicornios, ¿verdad? Y después se acuerda, perdí mi objeto y debo volver a traer este objeto a mi mente. Igual, del mismo modo como cuando uno sale de la casa, ¿cierto?, y se acuerda que va saliéndose a subir al auto y se le quedan las llaves en la casa. Se acuerda que se le quedan las llaves, ¿verdad? Entonces uno debe volver a la casa a buscarlas. Entonces, lo que uno debe hacer en ese momento es cuando el objeto se pierde, ¿cierto?, como si uno usara un gancho, trata de traerlo hacia la mente. Y cada vez que eso ocurra, debe ir repitiendo ese proceso hasta que en algún momento uno va a poder permanecer toda esa sesión que uno establezca enfocada completamente en el objeto, sin perderlo. ¿Bien? Entonces, uno puede incluso ir haciendo este ejercicio, ¿verdad?, en sesiones más cortas si uno quiere, ¿verdad? Varias veces en un lapso de 1 hora, por ejemplo, o del rato que uno disponga, o si uno dispone de un buen rato, ¿cierto?, dispone de un día completo, puede hacerlo, ¿verdad?, durante todo un día, hacerlo al estilo de un retiro, meditando la compasión. Esta fue una forma bien breve de practicar la compasión al estilo de los 4 Brahma Viharas, los 4 pensamientos inconmensurables, ¿verdad?
Así que después, si quieren les puedo, bueno, ustedes creo que tienen la grabación, ¿no? Hicimos una sesión un poquito tiempo atrás, que está en YouTube, en el canal, ¿cierto? Así que los que no la tengan ni la quieran, me avisan, ¿eh? Para mandársela. Vamos a hacer algo un poquito más creativo ahora, para restaurarnos un poco, ¿cierto? Para, para irnos con un poquito de energía en los últimos minutos que nos quedan antes de terminar. Entonces vamos a volver a adoptar la postura. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a visualizar en la coronilla de la cabeza. Para este ejercicio nuevamente vamos a cerrar los ojos, no vamos a abrirlos. Vamos a visualizar en la coronilla de la cabeza una esfera del tamaño de un huevo, con la forma de un huevo si queremos verlo así. Entonces primero nos vamos a enfocar en eso. Imaginamos que ese huevo luminoso, ¿cierto?, es brillante y emite además un agradable aroma. Y luego comenzamos a imaginar que ese huevo empieza a derretirse. Y al derretirse, ingresa por nuestro cuerpo y comienza a bajar como si se tratara de una mantequilla o de un néctar, muy brillante, blanco y luminoso. Imaginamos en particular que ese néctar, ¿verdad?, ingresa por el canal central, ¿cierto?, desde la coronilla hasta llegar 4 dedos bajo el ombligo, ¿cierto? Ese es el canal central. Y este néctar llena el canal central completamente, lo va purificando, lo va suavizando y va desprendiendo este agradable aroma. Y imaginamos también que debido a la fuerza de este néctar también baña por dentro nuestro cuerpo, el cerebro, ¿verdad?, y los distintos órganos. Y por cada inhalación y exhalación de manera natural, uno imagina que este néctar, ¿verdad?, nos baña completamente, suavizando todas las tensiones, purificando completamente el canal central del cuerpo. Imaginamos que este néctar, ¿verdad?, simplemente cae debajo de nosotros, ¿verdad?, sale completamente por fuera, por debajo. Y cuando terminamos de visualizar esto, ¿cierto?, volvemos nuevamente a imaginar este huevo luminoso en la coronilla de la cabeza. Y comenzamos nuevamente el proceso desde cero. Entonces vamos a meditar de este modo por unos 5 minutos más, meditando de esta forma.
Ok. Soltamos suavemente la postura. Estiramos las piernas. Muy bien. Hemos llegado al final de la práctica de hoy día. Como siempre, dejamos unos pequeños minutos para preguntas y respuestas. Si que alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? Quejas tampoco. ¿No? No, no hay mucho que hacer ahí. Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a dedicar el mérito, ¿cierto? Vamos a ir a la última hoja del texto, de las plegarias que tienen ustedes ahí. En particular, vamos a ir a la parte donde dice plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas. Entonces vamos a recitar todos juntos en español la plegaria que aparece ahí, que es la plegaria de dedicación de los preceptos por Shantideva, revisada por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet. Que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra, cause daño, caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado, ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hayan esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Dedicamos el mérito, ¿verdad?, el karma positivo que hemos generado producto de escuchar explicaciones del Dharma, ¿cierto?, de reflexionar, de meditar, ¿cierto? Dedicamos todo ese mérito para el beneficio de todos los seres, de modo que estos puedan lograr la completa iluminación, completo, perfecto despertar. Recitamos finalmente las últimas líneas. Que la preciosa Buchita Suprema, en que no haya surgido, surja, que en que no haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Chanchu Sancho Propuche, Mashipanan Cheyurchi, Chipaña Pamepare, Kunipuntu, Peluar Show. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes, en nuestra siguiente sesión de práctica de chamán. Para las personas que estuvieron acompañándonos presencialmente, la gente que estuvo también en línea conectada con nosotros, que tengan un excelente fin de semana.